La expedición de Cristóbal Colón hacia América fue consecuencia de la expansión del capitalismo comercial. Razones económicas como la escasez de oro y plata, el agotamiento de los yacimientos europeos, el control del Islam sobre las costas del Mediterráneo y del Imperio turco sobre las rutas terrestres influyeron en la búsqueda de nuevas rutas. El perfeccionamiento de las naves durante los siglos XIV y XV, llamadas carabelas, la utilización de la brújula, los progresos de la cartografía y la creencia en la redondez de la Tierra posibilitaron viajar por el Atlántico. Tras la toma de Granada, los reyes católicos enfrentaban la crisis económica ocasionada por la Guerra de Reconquista y la débil integración de Castilla y Aragón. Ninguno de los dos reinos podía por sí solo emprender una expedición para llegar a Asia. En estas condiciones, la aparición de Cristóbal Colón, quien antes había expuesto en Portugal su plan para llegar a la India, navegando hacia el occidente, significaba una alternativa. Colón llegó a Castilla en 1485 y, apoyado por el cardenal Mendoza, fray Antonio de Marchena, fray Juan Pérez y otros nobles castellanos, logró que la reina Isabel aceptara su proyecto y condiciones, que no implicaban mayores gastos para la corona. Esta, por su parte, no quería que la expedición fuera financiada por particulares, por temor a que los nobles crearan dominios independientes en ultramar. La reina firmó las capitulaciones de Santa Fe entre la corona de Castilla y Colón en abril de 1492. Luis de Santángel, tesorero de Aragón, y Francisco de Pinelo desembolsaron 1.040.000 maravedís procedentes del tesoro de la Santa Hermandad, y Colón puso una pequeña parte que aportaron sus amigos y protectores. La expedición salió del puerto de Palos de Moguer el 3 de agosto de 1492. El puerto aportó tripulación, alimentos y otros artículos en pago de una obligación pendiente con la corona. La tripulación constaba de 120 hombres. Salieron 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, y el 12 de octubre del mismo año se divisó tierra firme. En este primer viaje encontraron las islas de Guanahani, a la que se llamó San Salvador, Fernandina e Isabela, Cuba, en su momento Juana, y Haití, en su momento La Española. Colón regresó en 1493, dejando en La Española una guarnición en el fuerte de Navidad, construido con los restos de la Santa María. En Barcelona informó a los reyes que había llegado a Asia. La segunda expedición salió de Cádiz en septiembre de 1493, compuesta por 17 naves y 1.180 hombres, y exploró nuevos territorios: Dominica, Guadalupe, Puerto Rico, Jamaica. Su objetivo era establecer una factoría comercial para intercambiar con los nativos oro, perlas, algodón y otros productos por mercancías europeas. Las ganancias se destinaban a la corona y a Colón, mientras que los demás castellanos eran asalariados de la compañía. La factoría recibió el nombre de la Isabela y fue la primera población europea del Nuevo Mundo. En poco tiempo, los nativos intercambiaron el oro que habían acumulado durante muchas generaciones. Además, fueron obligados a pagar tributo en alimentos y algodón. Las mujeres fueron víctimas de abuso sexual por los recién llegados. En consecuencia, hubo tensiones y en 1494 los nativos se rebelaron, negándose a sembrar y a prestar servicios personales. En su lucha contra los rebeldes, Colón convirtió la factoría en centro de remisión de esclavos para venderlos en Europa, comportamiento que no aprobó la reina Isabel porque los nativos eran hombres libres. Las capitulaciones de Santa Fe habían otorgado a Colón excesivos privilegios. Los castellanos protestaron por sus abusos. Para inspeccionar lo que sucedía en La Española, la corona envió a Juan de Aguado. Como consecuencia de las investigaciones, se le quitaron poderes al almirante y se permitió que cualquier castellano organizara expediciones de carácter comercial y exploratorio en el Nuevo Mundo, con excepción de La Española, donde Colón conservó todos sus derechos. A cambio, estas expediciones debían entregar parte de sus ganancias a la corona. Colón regresó a Castilla en 1496
Su tercer viaje fue en 1498, con 6 carabelas y 600 hombres. En esta expedición descubrió la isla de Trinidad, la desembocadura del río Orinoco y gran parte de la costa venezolana. Colón permaneció 2 años en La Española, donde fue apresado por el comendador Francisco de Bobadilla y enviado a España en 1500. La cuarta y última expedición, compuesta por 4 naves y 140 hombres, salió de Cádiz en 1502 y llegó hasta Honduras y Costa Rica. Por esta época la población de la Isabela fue trasladada a otro lugar de la isla y se fundó Santo Domingo, de donde partirían expediciones hacia el continente. En 1504 Colón regresó a España, donde murió en 1506. La posesión de los territorios descubiertos se determinó de acuerdo con los principios jurídicos de la época. Solo el Papa tenía derecho a otorgarla. En 1493 Alejandro VI publicó una bula que concedía a los castellanos la totalidad de las tierras descubiertas y por descubrir. Para evitar conflictos con los portugueses se trazó una línea de demarcación 100 leguas al occidente de las Islas Azores. En 1494, después del Tratado de Tordesillas, esta demarcación se desplazó 360 leguas al occidente y en 1529, un nuevo tratado entre España y Portugal fijó otra línea divisoria en el Pacífico. De esta manera, con excepción de una parte del territorio de Brasil, todo el continente americano quedó bajo la soberanía de España. A la llegada de los europeos, los grupos indígenas americanos carecían de unidad cultural. La diversidad de lenguas, costumbres, religiones y la dispersión geográfica se convirtieron en serias desventajas de los nativos para enfrentar invasores que traían unidad cultural. En el momento del descubrimiento, la población americana poseía distintos niveles culturales. Altas culturas, del periodo posclásico, con un desarrollo económico avanzado en las que había un estado y clases sociales en formación. Confederaciones o estados incipientes, del periodo clásico o del formativo superior. Señoríos o reinos teocráticos, formados por la unión de tribus con una pequeña nobleza y casta sacerdotal, que se apoderaba de los escasos excedentes de producción por medio del tributo en especie que cobraba a la población. Cacicazgos o tribus, del periodo formativo medio, resultantes de la unión de clanes o familias extensas, dirigidas por un guerrero que vivían en un estado de comunismo primitivo. Pueblos horticultores, que habitaban en selvas tropicales, apenas se iniciaban en la agricultura y dependían de la caza y la recolección. Culturas elementales de cazadores y recolectores. Los métodos utilizados para someter a los indígenas variaron de acuerdo con el nivel cultural de cada grupo, lo que condicionó el desarrollo del continente, hasta el punto de que en la actualidad no existe unidad cultural y puede hablarse de varias Américas. América India, formada por países donde predominan los descendientes de indígenas: México, Guatemala, algunas zonas de Colombia como Nariño, Cundinamarca y Boyacá, Ecuador, Perú y Bolivia. En el siglo XIV, los grupos indígenas que ocupaban estos territorios tenían un alto desarrollo de las fuerzas productivas y eran altas culturas o confederaciones. A estas regiones llegaron españoles de mentalidad señorial y caballeresca, que despreciaban el trabajo manual y necesitaban mano de obra. Por ello, la población indígena no fue destruida, sino obligada a trabajar para los invasores, a través de instituciones como la encomienda y la mita. Los procesos de aculturación y mestizaje fueron mínimos y se conservaron muchas pautas culturales. Los cambios más significativos fueron la sustitución del emperador o cacique por el mandatario español y del sacerdote indígena por el católico. Se formó un grupo minoritario de población blanca y una gran masa de trabajadores indígenas. América mestiza.
formada por regiones donde predomina la mezcla de las razas blanca e india, países centroamericanos, Colombia y Venezuela. Son zonas tropicales cuyo clima no invitó inicialmente al establecimiento de colonias. A ellas llegaron a comienzos del siglo XVI hombres jóvenes cuyos objetivos eran el oro, las perlas y otras riquezas. Al penetrar hacia el interior del continente, se vieron obligados a permanecer y a mezclarse con mujeres indígenas. En estas regiones los grupos indígenas eran en su mayoría cacicazgos o culturas del formativo medio, que sufrieron un proceso de aculturación mucho mayor, cuyo resultado fue la rápida desaparición de muchas costumbres y lenguas. América Blanca, formada por países en los que predomina la población blanca descendiente de europeos, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile y Uruguay, y colonizada en los siglos XVI y XVII por ingleses, franceses y españoles. Allí predominaban culturas muy elementales de horticultores y cazadores-recolectores. Como su desarrollo de fuerzas productivas era escaso y aportaban muy poca mano de obra a los blancos, fueron exterminadas o desplazadas a zonas marginales. América Negra, formada por regiones en las que predomina la población descendiente de esclavos africanos, muchos sectores de las Antillas, de las costas de Colombia y Venezuela, de los Estados Unidos y del Brasil. Eran grupos de culturas muy elemental que fueron diezmados o murieron por exceso de trabajo en las plantaciones y en las minas o por enfermedades. Si este video ha sido útil para ti, no dudes en regalarme un like. Y si te ha interesado este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan.